un año más. ¿Qué más ¿Como da? la canción, dices tú? No, hoy se cumple un año del inicio del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y bueno, obviamente ya el fin de semana hubo una reunión ahí del gobierno de Chile Vamos donde se analizó y sí, por supuesto desde la perspectiva del gobierno se ha analizado lo bueno que había sido este primer año, al contrario obviamente la oposición a propósito de esta fecha hoy está planteando sus críticas, lo habitual, Claro. lo lógico que se espera. Solo para colocar ahí en contexto algunos datos que aparecen hoy, el presidente Piñera inicia marzo con aprobación de un 37%, la más baja de su segundo mandato, eso según la encuesta CADEM. Y hay un sitio que se llama Del Dicho al Hecho, que es de Ciudadanía Inteligente, que analiza cuánto es lo que se ha cumplido de lo que se prometió. Y en el caso de este primer año de Sebastián Piñera en su segundo mandato, un 23%, que es más o menos cercano a lo que tenía también Michelle Bachelet en el primer año de su segundo mandato, que es cuando se empezó a evaluar. Con esas, puntos menos. Sí, pero lo que decía, porque entrevisté a la persona de Ciudadanía Inteligente, es que lo que el presidente Piñera había hecho más promesas, o sea, eran más elementos a considerar en sus anuncios. Bueno, hacer más promesas no necesariamente siempre bueno. Oye, Claro. antes de emitir un juicio quisiera responder una Sí, cosa sí. a Maes, ¿Ya? @Maes_Espinosa, que me dice, ¿habrá tenido pudor con votar a favor de los medidores inteligentes? No, Ah, yo no voté buen punto, a los medidores a favor de los medidores, porque no era diputado en esa época, así que no tuve ningún pudor porque no estaba ahí. Ya, pero fue tu A ver, gobierno el que hizo... No, eso fue una moción cambio. fue una moción de la UDI. Ah, no. Y del Sí. PC, pero mira, ya Bueno. que entramos a esa Oye, no, tema, pero no, déjame ver la yo creo que evaluación es del bueno, gobierno. no, pero que ya que tiraste el palo, entonces deja explicarlo, Sí, porque es un tema el además proyecto que original genera discusión. decía que, y fue a raíz de una de un problema, de una catástrofe en la ex región de el propio Marcelo, decía que cuando quedaban inutilizados los medidores, fuera la compañía, por causa de fuerza mayor, fuera la compañía la que tuviera que reponerlo. Porque el empalme y hoy día el medidor tiene que pagar a la persona. Y esa es la original. Se fue al Senado, o sea, se aprobó en la Cámara de Diputados, fue transversal, unánime. Se fue al Senado y en el Senado dijeron, siempre el medidor va a ser de la compañía. Cambio qué? unánime, Claro. cambio unánime. Porque en el se Senado. pensaba que, frente a un cambio tecnológico, ¿qué haces tú hoy día con el medidor de disco, digamos? ¿De qué te sirve? Absolutamente nada. Y entonces eso vuelve a la Cámara de Diputados y se aprueba completamente. Y la Comisión Nacional de Energía, en el gobierno donde participó Marcelo Díaz, estableció que técnicamente era mejor cambiar los medidores de los discos a este medidor inteligente. Y eso es lo que junta las dos cosas y se aplica entonces que el costo finalmente se va a la tarifa. Entonces, para que no nos saquemos la suerte entre gitanos, esto lo que dice es que al cambiar al medidor inteligente mide más exactamente, permite entre otros beneficios, por ejemplo, que el día de mañana tú le puedas devolver energía a la red y por tanto venderle energía. Si pones un panel solar puedes venderle energía, puedes hacer como pasa en otras Que lo hará partes el del 1% mundo. de la población, ¿no? ¿Cómo? Que lo va a hacer muy poca gente. Porque No sabía que tenía una bola de cristal para eso, porque en otras partes del mundo lo que hacen es que, por ejemplo, hay unas empresas que Yo te dicen, voy a mire, mostrar mi bola de cristal. Para mira, que- dicen, por ejemplo, si usted apaga la luz entre las 7 y las 9 de la noche, entonces nosotros lo compensamos con X cantidad de plata. Todo ese tipo de Sí. cosas se Es suceden que en otras tengo yo la partes del sensación mundo y que tiene que ver con esto. la polémica se genera más bien por esta sensación que queda de que esto lo paga el usuario, el cliente, pero es de propiedad de la empresa. Oye, yo voy a corregir un par de cosas Lo que arriendo, dijo claro, un es poco- como una cosa como pero es arriendo. como la No es sensación, no yo es lo pago, arriendo. pero ni siquiera es mío. Claro. No es arriendo. Hoy día con los Hoy día lo antiguos compra. medidores hay arriendos y propiedad. Y propiedad. El cliente. Así que le aprovecho de decir a los que son propietarios y a los que son arrendadores que la ley no obliga a cambiar el medidor. Eso es importante, el La tema de la ley no lo obligación, obliga. porque la gente... Aquí Es la Comisión Nacional de Energía la el que cambio en el Senado, no, Jaime, ahí está equivocado. El cambio en el Senado trastocó el proyecto original que efectivamente tenía como propósito ayudar a la gente cuyos medidores habían sido destruidos como consecuencia del terremoto de Coquimbo, que tenían que pagarlo ellos mismos. Decían, no, mire, sabe que ante desastres naturales la compañía tiene que hacerse cargo de financiar el empalme y el medidor. Ese es el proyecto original. Fue al Senado y en el Senado cambia completamente, es cosa de mirarlo, un proyecto de un artículo único, un artículo único. Yo acabo de contar lo que le dije al padre de Ley Gabriela, por lo menos esa es mi actitud, no es que me las quiera dar de grosso, pero yo hago así. Aunque esté ahí el interesado, yo prefiero no sentirme presionado y digo, déjeme leer. Artículo único, son 2 párrafos. Y lo que viene del Senado es otra ley que dice, el cambio de medidores serán siempre de propiedad de la compañía, no dice ahí quién lo paga. Luego, en los decretos tarifarios se incorpora el tema del pago, porque alguien tiene que hacer la inversión.
Pero el cambio grave está en la ley, porque la ley dice que... Pero me genera la duda, ¿en qué momento se establece que el que tiene que pagar esto es el cliente? Y que quede de propiedad de la empresa. En la ley se establece que es de propiedad de la empresa. Los Y ahí nuevos se son de propiedad de la produce empresa, y luego hay que cambiarlo, y como hay que cambiarlo y los nuevos son de propiedad de la empresa, entonces va a la Ahí tarifa. ya Entonces queda yo libre. pregunto, Y no al arriendo como aparece hoy día en la si tú cuenta. tienes un proyecto de ley, porque te entregan un comparado en la sala y ves que aquí dice el cambio de medidor en caso de desastre lo financia la compañía, y ves que desaparece todo eso, y ves acá al lado el cambio de renovación de tecnología, los medidores serán siempre de propiedad de la compañía, y no lo viste, y no lo leíste. Yo prefiero los diputados que han dicho mea culpa, creo que son más que son más honestos. Luego, esto hay que corregirlo, porque esto claramente es un abuso, porque además estos medidores, supuestamente hay una certificación que dice que facturan lo mismo. Yo he recibido muchas denuncias, las estamos revisando para ver si vamos al CERNAC y a la SEC, de comparación entre boleta antigua y boleta con medidor nuevo, y aumenta, porque parece que esto mide la energía pasiva también. Pero esto Es se cierto puede lo que corregir, dice- lo puede planteo corregir. porque tal vez se corre el riesgo de generar cierta expectativa. Se en puede la corregir, hay gente 7 y proyectos de ley, yo no espero sé que si se puede tramiten hacer. rápidamente. Mira, las empresas, porque esto es un mercado regulado con clientes cautivos, tú no puedes prescindir de servicio. Es un monopolio natural. Un monopolio legal y natural. Natural. Bueno, no. podemos entrar a la discusión, Bueno. pero es un monopolio Es un natural, monopolio. dado la tremenda gasto que tiene que hacerse de inversión y que no podéis tener dos líneas para llegar a la misma casa Por ni eso, con dos medidores pero eso lo intermediarios. establece la ley. Está bien, pero por eso es un monopolio Está natural bien. que luego se transforma en uno legal regulado Exacto. de manera Entonces, de no es perjudicar a cierto las que ellos personas. cobran algo de la infraestructura, bastante para poder proveer el servicio, pero el medidor no es parte de la infraestructura, el medidor les permite a ellos cobrar. Y aquí ¿dónde está el abuso triple? Ellos van a despedir gente, los famosos lectores. Van a poder llegar a lugares donde antes no llegaban porque los perros, porque no sé qué, porque los lectores simplemente pasaban de largo, porque no podían entrar a las casas, ahora poder medir siempre. Entonces además las empresas dicen, no, pero si a la larga les vamos a devolver la plata, por la vía de las Que se rebajas. van a bajar las tarifas. ¿Ah? Bueno, pero si les van a devolver la plata, ¿por qué no hacen ellos la inversión en vez de subirla ahora? Porque claro, para alguien que gana 95.000 pesos o que tiene la pensión básica solidaria 103.000 pesos, el impacto de 700 pesos en la cuenta tiene valor. Mucho. Tiene valor. Pero eso tiene que ver con la discusión puntual de los medidores, o es que hay un análisis más de fondo con cómo funcionan este tipo de servicios. Estoy pensando en empresa eléctrica, sanitaria. Cuando estaba la discusión con Aguas Andinas, también se decía es que no se han hecho las inversiones adecuadas, pero que si se hacen las inversiones significa aumento en las cuentas, porque al final se le cobra todo esto al cliente. Hay también a lo mejor una Yo creo discusión que- más de es que fondo yo con siempre eso. he Eso pensado tiene que que ser está- parte de lo, llamémoslo así, las licitaciones, dado que son estos monopolios naturales regulados por ley, es que tú le tienes que exigir ciertas cosas a esas empresas de manera que cumplan con las condiciones básicas de servicio, las condiciones de la infraestructura y otras. Entonces, uno puede, por supuesto, que discutir en esos contratos sobre los medidores y si el medidor nuevo se justifica o no se justifica. La USACH todo esto también hizo un estudio donde ponía el medidor viejo y el medidor nuevo y medían lo mismo. Sí, El problema es que los medidores viejos muchas veces, como son de un mecanismo que puede tener algo que le roza, entonces es decir, avanza más lento, al poner el nuevo, mide distinto, podría medir distinto en eso. En la medida que el anterior estuviera un poquito más viejo, ¿se entiende? O sea, Sí. antes estaba submidiendo, digamos, y ahora está midiendo exactamente. Pero lo que a continuación va a venir es una cuestión que es mucho más moderna, que permite además hacer una lectura hora a hora y por tanto ofrecer distintos distribuidores, es decir, le pone mucha más competencia y por tanto que puede significar una menor tarifa. Ahora, todo ese tipo de cosas ni siquiera las hemos alcanzado a hablar y yo creo que es bueno hablarla y no hemos estado discutiendo más bien de si votaron o no votaron, de si los medidores, si Piñera o no Piñera. Entonces yo preferiría que nos fuéramos también a esa otra parte, a la distribución, a los beneficios que tienen en el futuro. Yo voy a decir algo que me van a acusar de estatista, de socialista, comunista. Yo creo que estas empresas debiesen ser, si no públicas, mixtas. Déjame contar dos anécdotas, dos historias de mi antiguo distrito. ¿Ustedes han ido a La Serena? ¿Han llegado al aeropuerto? Sí. Ustedes caminan 10 kilómetros, menos de 10 kilómetros hacia la izquierda y están en un sector que no tiene cobertura de agua potable. No tiene cobertura de agua potable. Esa es una primera vez. ¿Por qué? Porque a la empresa no le es un negocio. Y dimos muchas batallas y bueno. Segunda anécdota. Hace un tiempo atrás CONAFE, Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, hace como 3 o 4 años, tuvo un problema de facturación brutal en La Serena, en Coquimbo, en la región de Coquimbo, cobrándole un montón a la gente en exceso. Hasta que la gente empezó a reclamar, se dieron cuenta y la empresa empezó a intentar corregir, pero se demoraron años en devolver la plata.
pero tenía que ir al cliente a la oficina, esperar, hacer horas. Entonces, yo siento que servicios tan esenciales como agua, luz, gas, de los que es muy difícil prescindir, no debiesen estar en manos exclusivas de privados. A mí nunca me gustó ese modelo, a mí nunca me gustó el modelo de las concesiones. Es cierto que necesitábamos plata para inversiones, pero habían otras fórmulas. Por ejemplo, la que se está pensando ahora, acabar con las exenciones tributarias que benefician a las empresas más ricas de Chile y con eso financiar esa. O por último, asociar el Estado con empresas para que el Estado esté ahí, presente. Claro. Diputado, volvamos al año del gobierno, primer año de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Balance. Diputado Belolio. Mira, obviamente cuando uno analiza, tiene que decir en comparación con qué. Y yo creo que sin lugar a dudas, después de 4 años en donde la inversión bajó, en donde la economía se trancó, en donde los empleos no crecían, sino que más bien se destruían, en donde habían expectativas que estaban muy a la baja, hoy día sí hemos podido volver a echar a andar al país en materia económica. ¿Eso está justo en las expectativas que tenían todas las personas? Yo creo que no. No hemos quedado un poco al debe en eso. Segundo, se han propuesto también varias reformas que han sido relevantes y yo lamento que una buena parte de la oposición lo primero que hace cuando el presidente Piñera o hoy día Chile Vamos propone algo, la primera respuesta instantánea, gutural, es no. Y después de un rato empiezan a decir, bueno, mire, no, lo que pasa es que aquí no, pero la primera es poner cara así como enojado y decir no. Entonces yo creo que eso va en contra de la mayor parte de lo que espera la ciudadanía, que es que no solamente haya mayor dinamismo en materia económica, sino que haya un mejor progreso. Y ese mejor progreso, por supuesto que también tiene ámbitos en seguridad, por supuesto que tiene ámbitos en educación, tiene ámbitos en salud. Y hay varias reformas que se están proponiendo. Creo que el gobierno el año pasado le tocó algo muy difícil con respecto a la materia de seguridad, sin embargo tomó la decisión difícil de sacarnos no solamente a uno, sino que a 2 directores, general director de Carabinero, a más de 20 generales en el ejército. Entonces, eso significa volver a tomar control de un ámbito en que antes no se habían tomado esas decisiones. En segundo lugar, hay otros aspectos en que, claro, el país vuelve a crecer, vuelve a crecer más, se recupera en parte la inversión, se recupera en parte ese crecimiento que significa mayores empleos, pero no es suficiente. Entonces, yo esperaría que nosotros aceleráramos todo eso para que sea el ciudadano común el que vea que sus salarios van aumentando, el que hay de verdad más pega, el que hay más emprendimiento, junto con las reformas que se han anunciado. Ha pasado como más piola, pero me parece que es interesante que parte de las reformas que vienen ahora, no solamente las de la ISAPRE, sino que también la modernización de FONASA, que significa fortalecer FONASA y el sector público, no como algunos han tratado de leer que es lo contrario, no. Hacer FONASA Plus, como se ha dicho, lo que quiere decir es que básicamente mejor coberturas para las personas que están en el seguro de salud público para que puedan atenderse de mejor manera en los hospitales públicos. Eso es lo que nosotros queremos seguir impulsando. Lo mismo en calidad de educación, en donde no importa el lugar donde tú nazcas, puedas tener que sea tu talento y tu esfuerzo lo que te permita ir a competir por los cupos más selectivos, las universidades más selectivas, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que seguir impulsando. Y ayer hay una entrevista también del alcalde Joaquín Lavín que me parece que es interesante, que tiene que ver con la integración. Parte de nuestros proyectos tienen que tener también esa mirada de la integración, especialmente de las clases medias que hoy día están esperando ser parte de ese progreso. Oye, mira, como a mí me torturaron mientras fui ministro del Belolio and Company con el tema de las encuestas y los estudios, yo voy a partir diciendo cifra objetiva. Ciudadanía Inteligente, antes Ciudadanía Inteligente hizo este estudio que lo hace siempre, es 23% de cumplimiento Sebastián Piñera, 25% al mismo año la presidenta Bachelet, con la diferencia que la presidenta Bachelet el primer año sacó las reformas clave. Este gobierno las dejó para este año. Y con la diferencia que tenía mayoría absoluta en el Congreso. Da igual. No, como hay, igual. Bueno, pero ya... Estamos hablando de proyectos de ley. Ya, pero déjame hablar, po. No. ¿Cómo no? No son solo promesas. Sí, pues son promesas de proyectos de ley y si tú tenías mayoría absoluta en ella, entonces No, bastante yo debió haber entiendo. sido Podemos 100%, ver Marcelo. Vamos a ver el detalle. Cumplimiento de las promesas del programa de gobierno. Exacto, no es solamente O sea, proyecto. del programa de gobierno. Segundo, me torturaron con la encuesta. Hoy día la encuesta dice que el gobierno parte con su peor aprobación. Las mismas con las que me preguntaban lunes a lunes y todo el lunes a 37. Pero dicho eso, que son juicios que ya no vienen de mí, sino que vienen de terceros. O sea, yo diría que no diría que está en el mejor punto de su evaluación. Yo no creo que la oposición diga todo que no, o todo sea la oposición. En lo personal, yo no soy partidario del no por el no.
soy partidario de escuchar y analizar cada proyecto en detalle. Y si hay cosas buenas, y hay muchos proyectos, yo creo que ese fue el error que cometió una parte de la oposición, incluida la directiva de mi partido, de haberse de haberse emborrachado con a la fiscalización, cuando en realidad la gente lo que quiere es una oposición inteligente, que diga, mire, ¿sabe qué? Voy a analizarlo, lo analicé, no me gusta, voy a votar que no, porque va en contra de mis principios. Y con O aquí, argumentos. aquí podemos apoyar. Por ejemplo, el proyecto del Sename, que cambia el Sename, salió con prácticamente unanimidad de la Comisión de Constitución y con amplio apoyo en la sala. Y nosotros pusimos ahí yo presenté más de 30 indicaciones y negociamos con el gobierno y tuvimos un gobierno dispuesto a negociar. Y la subsecretaria de Infancia hizo una excelente pega. Capaz tuvo la flexibilidad de ir acogiendo cosas de la oposición a la comisión donde no tiene mayoría. Y hay muchos otros proyectos que ya son ley o están en el Senado que han salido con la colaboración activa de la oposición. Entonces la oposición tiene que hacer las cosas con claridad, tiene que hacerlas con mucho sentido estratégico, con mucha inteligencia, de decir, mire, voy a examinar, por ejemplo, FONASA Plus, yo lo voy a analizar, pero yo me acuerdo que en el gobierno nosotros lo analizamos y efectivamente podía tener un sesgo, y podía cometer un estropicio en el sistema público de salud. Hay que verlo, hay que analizarlo antes de decir no. Si visto y analizado el proyecto, como por ejemplo admisión injusta, yo me alegro del gobierno lo haya dividido. Aún así creo que es un proyecto malo, como dijo Silvia Izaguirre, asesora clave del Comando de Educación de Sebastián Piñera. Hay cosas buenas y otras no tanto. Yo creo que en la Araucanía el gobierno está haciendo agua, sobre todo después del caso Camilo Catrillanca. La economía no va bien, subió el desempleo, los tiempos mejores no llegan y eso lo percibe la gente. Creo que además donde tiene un déficit gigantesco es mi región, la región de Valparaíso, que es la segunda región más grande de Chile. Es la única región que decreció económicamente. Todo el mundo habla del comercio ambulante que está desatado en Valparaíso y en Viña del Mar, pero eso es cesantía. No hay un plan de inversiones. El aporte del FNR a la región de Valparaíso, en vez de aumentar, disminuyó. Siendo la segunda región más grande de Chile, se ubica en el sexto o séptimo lugar de aporte estatal. Los puertos están despidiendo gente. Y yo no veo al gobierno reaccionando a lo que pasa en la segunda región más grande de Chile. Y no lo digo porque sea la más grande, sino digo porque es donde vive más gente, después de la región metropolitana. Entonces, yo creo que este gobierno tiene cosas buenas, cosas malas. Lo vamos a juzgar más bien por lo que viene ahora. Este es el año clave. Y yo espero que cambie un poquito el talante del gobierno. Sí, estamos acercándonos a las 9, pero escuchemos los descargos del diputado Velorio. Mira, se lo pasa que yo creo que a mucha gente le carga esta cuestión de que cuando uno es oposición tiene que decir que todo lo que venía antes en su gobierno era fantástico, maravilloso y todo olía a rosas y entonces ahora estamos en el desastre y todo es desagüe. Eso es simplemente falso, no es así. Y lo que no te estoy diciendo, estoy extremando el punto porque la verdad es que durante el gobierno pasado, en ámbito económico, fue muy malo y parte de las consecuencias de eso todavía se siguen viendo inclusive en Valparaíso. Y hoy día lo que se trata de hacer es volver a echar en marcha. ¿Significa eso que ya está listo? Por supuesto que no. Entonces, el primer año hay que recibirlo con humildad y decir, mire, hemos hecho estas cosas, algunas no dependen estrictamente de nosotros. Y lo mal que le fue al gobierno pasado en materia económica no es solamente por los problemas internos. La mayoría sí, pero no era solamente por los temas internos. Sí, 2/3. Es una ficción. Es una ficción. Pero ese fue una fake news. No. Ya, entonces los últimos 4 años donde estuvo Marcelo fue fantástico, maravilloso. No, pero enfrentamos una situación económica más compleja que la que está enfrentando este gobierno y aún así este gobierno tiene mala cifra económica. Sí, bien claro que apenas entran, empieza a bajar la inversión, empieza a aumentar el desempleo, empiezan a excluirse empleo. Entonces, la inversión nacional, ¿sabéis por qué? Porque en Chile tenemos empresarios voraces. Voraces. Okay. Que en Argentina hay una confabulación mundial, que están esperando. Pagan 40% de impuestos esperando y se que entre quedan Marcelo calladitos. Díaz, y cuando entra Marcelo Díaz dicen, ahora no vamos a empezar a invertir. No, pero no querían, combatieron la reforma. Mientras ustedes estaban dedicados a los casos de corrupción, los voceros de la oposición eran Salas y von Mühlenbrock. Y ustedes también estaban dedicados a los casos de corrupción. Y segundo, si lo que se van a dedicar entonces es a decir de nuevo ahora, nuevamente, igual que la vez pasada, esa lectura de que aquí hay unos empresarios asquerosos que hay que sacarle todo y meter la mano al bolsillo, como dijo tu candidato presidencial, o la vez pasada que los más poderosos de siempre que se oponen, bueno, sigan en esa lógica, yo no tengo ningún problema. Esa es la lógica que rechazado la mayor cantidad de los chilenos la última vez. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que después de un año, con una oposición que ha sido voraz, una oposición que ha sido durísima, lo que nosotros esperamos es llegar a acuerdos.
en varias materias que son importantes para la ciudadanía, en pensiones, en salud, en educación. ¿Para qué? En trabajo también. ¿Para qué? Para generar más empleos, para empleos con contrato, y que nos vaya a todos mejor. Eso es lo que nosotros queremos en este segundo año. Es un año que va a ser difícil, va a ser de reforma, así que por supuesto que vamos a querer seguir impulsándolo. Y se me olvidó solamente una cosa, el ejemplo de las empresas estatales, hoy día está súper de moda, ¿no? Venezuela llevan 5 días en apagón, Argentina tuvieron que sacar el tema del gas porque, bueno, así está claro cómo se maneja cuando hay populismo y demagogia en esas empresas estatales. Oye, un segundo, hay un observatorio parlamentario al que le podríamos pedir que nos muestre cuántos proyectos de ley aprobados por este gobierno han sido aprobados con votos de la oposición. Se sorprendería Jaime. Podemos tener ese dato para el próximo lunes. Ustedes nos Sí. pueden traer esa información porque ahora son las 9 de la mañana con 2 minutos. Muchas gracias por acompañarnos acá. Gracias. A ustedes. Suena la alarma de opinión. Sigues en el Sonar Informativo, en el 105.3 FM. Disfrutar de ese sabor con el que te regaloneaba tu mamá es algo que puedes hacer cada mañana porque el sabor de Colún ha sido el mismo que nos ha acompañado siempre en sus 70 años. Colún, toda la magia del sur. Prepárate para marzo con